Bueno, mis hermanos, muy buenos días a quienes todavía no haya saludado. Llegaron un poquito más tarde ahí. Sabemos que estamos en este fin de semana especial, por si no lo sabía, es nuestro fin de semana de retiro de la iglesia que hacemos una vez al año y que lo relacionamos con el tema del bautismo. Pero todos los años tratamos de poner temas fundamentales, no es solamente el evento del bautismo, sino que poner un tema fundamental para la iglesia, para el aprovechamiento de este tiempo, que esta vez lo hicimos separado en 3 días, otra vez lo concentramos en un día. Pero esta vez el tema de este retiro, por si no los había dado cuenta, es efectivamente el mismo bautismo y la otra ordenanza que vamos a analizar hoy día, que es el asunto de la cena del Señor. De hecho, el título de la prédica es uso y abuso de la cena del Señor, el problema o el caso de Corinto. Porque vimos la necesidad con Juan Manuel cuando decidimos los temas a dar, que era importante corregir, mejorar nuestras prácticas en todo sentido. Y en el tema de, tal vez no del bautismo, pero sí de la Santa Cena, veíamos algunas cosas que nos hacían ruido y que lo vamos a detallar acá en el marco de esta exposición, para mejorar nuestra comprensión de lo que significa el pan y el vino, los elementos, lo que hay detrás de eso, de esta institución que el mismo Señor Jesucristo la impuso a sus seguidores. Eso es lo que el mundo le llama los sacramentos. Y hay diferencias bastante notorias con respecto a otras iglesias. Si usted ha participado de otras iglesias, el tema de los sacramentos es bien controvertido porque hay iglesias, de partida la Iglesia Católica Romana, Ortodoxa y Copta, tienen 7 sacramentos, a diferencia del protestantismo que entiende 2. Y ni siquiera le llamamos sacramentos, le llamamos ordenanzas positivas o sencillamente ordenanzas. Es decir, cosas que Cristo ordenó para sus discípulos. Y el problema es que esas 7 sacramentos, por ejemplo, la Iglesia Católica, le dan un sentido que tampoco es el sentido de la Biblia. La Iglesia Católica en muchas ocasiones ha dicho, y tengo aquí algunas declaraciones para compartir, que ellos entienden, por ejemplo, en la concepción católico-romana, que los sacramentos son signos y prodigios que realizan, dice, la voluntad divina de que todos los hombres se salven por medio de la Iglesia. Mire esa declaración, ahí la vamos a ver. Hay otra declaración que ellos ponen en sus páginas, ¿no es cierto? Dicen que los sacramentos hacen eficaz la salvación y edifica la comunión del pueblo de Dios. Sí, ciertamente edifica nuestra comunión, pero no hay un sustento en la Biblia para decir que un sacramento, como la extrema unción, como el matrimonio, como la misma Santa Cena, pueda ser eficaz en salvar a las personas. O aunque la misma iglesia quisiera, como lo dice en estos textos, estas citas que le hice, salvar a los hombres. No somos salvos por medio de la iglesia. La iglesia, lo sabemos, es un medio de gracia. Dios lo dejó para reunirnos, para aprender de la palabra. Pero es Cristo mismo, es Dios, su Espíritu Santo, el que llega a habitar a nuestras vidas y es Él quien nos hace cambiar. Por lo tanto, tenemos que tener claros estos conceptos y hemos querido en este fin de semana especial tratarlos para poder tener un fundamento sólido. Son prácticas que realizamos regularmente. La Santa Cena, como usted lo sabe, lo hacemos el primer domingo de cada mes. Y adivine qué día es hoy. El primer día del mejor mes del año. Se apareció marzo. Se apareció marzo y comienzan los problemas. Pero vamos a abstraernos de esas cosas y vamos a concentrarnos en nuestra Santa Cena. Así que el tema de hoy tiene que ver con esto, tiene que ver con la corrección, y por eso le llamé el caso de Corinto, porque el apóstol Pablo, dirigiendo su carta, su primera carta, de las 4 que dice que posiblemente escribió a la iglesia de Corinto, trató en particular algunas deficiencias, tanto en la comprensión como en el ejercicio de la Santa Cena, la comunión, que vamos a leer. Yo creo que este texto, cada vez que hacemos la Santa Cena lo leemos, algunos versículos, pero hoy día nos vamos a concentrar en los versículos que están antes, es decir, del 18 en adelante, y nos vamos a concentrar en las problemáticas que se estaba dando en Corinto y cómo Pablo
corrige con el correcto entendimiento de este sacramento u ordenanza del Señor. Así que quiero llevarlos entonces, no a Mateo como lo hacemos regularmente, recuerde que siempre estudiamos secuencialmente un libro, esta vez es la excepción por motivo del retiro, y lo voy a llevar a que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer 2 porciones, del 18 al 22 y después del 27 al 34. Búsquelo por ahí. Espero que aparezca también en pantalla. El multifacético Diego lo va a lograr. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está lento? ¿Está? Ya. Ahí van a aparecer los versículos para que los leamos juntos. Y después de leerlos vamos a orar. Entonces leamos 1 Corintios del 11 al 18 en adelante y nos saltamos después del 22 al 27. Dice así la palabra del Señor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y os avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Oremos un momento, hermanos. Padre, una vez más estamos ante tu palabra, Señor. Es un fin de semana diferente, nos hemos alegrado en el día de ayer por los bautismos. Y también queremos ver en tu palabra esta gran enseñanza y este gran símbolo cristiano que es la Santa Cena, la comunión con tu cuerpo, con tu sangre, Señor. Queremos analizarlo a través de este texto, de las problemáticas que el apóstol tuvo que enfrentar. Y quiero pedirte que tú nos ayudes, Señor, que tú nos bendigas una vez más con la iluminación de tu Espíritu Santo para corregir, para entender, para validar, Señor, lo que aquí está escrito, entendiendo que no somos nosotros mejores que ellos y que muchas veces cometemos errores en los procedimientos, en las cosas que sacamos y distorsionamos de tu palabra. Ayúdame, Señor, una vez más, para poder ser un instrumento fiel, Señor, aunque soy un obrero inútil. Señor, tú me ayudas, tú me capacitas, tú me enseñas, Señor, para poder traer a otros esa luz. Bendice, Señor, a mis hermanos que escuchan y aún en las redes sociales y en las partes de esta prédica que pueda salir a comentarse en otros lugares, Señor, que lleve realmente tu palabra, Señor, la preeminencia en todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les presentaba en principio, este texto o esta carta fue más o menos escrita el año 55 después de Cristo. Y por si no lo sabía, el mismo apóstol Pablo, el que está escribiendo esta carta, había fundado la iglesia en la ciudad de Corinto. La iglesia estaba ya más o menos 4 años ya, desde el año 51, en que él pasó por Corinto y fundó la congregación, donde se quedó 18 meses, según el relato de Hechos. Él había fundado esta iglesia en un lugar que era claramente idólatra. La iglesia en Corinto enfrentó muchas y serias dificultades, porque toda la membresía, la mayor cantidad, no eran judíos que tenían una religión un poco más próxima al cristianismo, sino que venían de contextos griegos.
¿ya? De hecho, se hablaba griego, estaban los templos griegos, era una ciudad comercial, si usted conoce algo de ese sector, era un corredero, ¿no es cierto?, de traspaso de mercancías, muy comercial, y efectivamente habían templos a dioses, a los dioses griegos, romanos. Estábamos bajo el Imperio Romano en ese tiempo, tenemos que tratar de situarnos geográficamente y históricamente en lo que pasaba. Por eso es que el apóstol, habían tantas deficiencias, usted podría decir, en esa iglesia. El apóstol una y otra vez les corrige en varios aspectos, no solamente en el tema de la Santa Cena. Y realmente es dura esta parte de la carta, si usted lo quiere mirar así. Es dura porque él parte diciendo que habían pleitos, habían disensiones, habían cosas, divisiones, donde grupos de un partidario y versus otro partidario estaban haciéndose, entre comillas, zancadillas dentro de la iglesia, participando equivocadamente de lo que es el entendimiento de la Santa Cena. Y él parte diciendo en el versículo 19 que era preciso incluso que haya disensiones. Mire lo que está diciendo, que incluso era necesario que hubiesen esas divisiones, esas separaciones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos, dice el versículo 19, entre vosotros, entre los miembros de la congregación, quiénes son o cuáles son los que son aprobados. Y usa una palabra que a lo mejor a usted no le parece significativa, que diga que hay aprobados y otros por defecto no son aprobados, porque es una palabra que lo que está diciendo el apóstol ahí es que hay algunos que verdaderamente son cristianos versus que otros no lo son. Esa iglesia de Corinto, como cualquier otra iglesia, incluso esta, pero vamos a decir otras iglesias mejor, para no complicarnos, en otras iglesias siempre, como lo grafica Jesús, incluso en la parábola del trigo y la cizaña, siempre va a haber gente dentro de la iglesia que se sienta al lado suyo, que no son verdaderos convertidos, que no son verdaderos hijos de Dios. Y lo que estaba sucediendo, entonces el apóstol dice, bueno, esto demuestra que hay algunos que no son creyentes, que no son cristianos, que realmente tienen otras razones por las cuales vienen, participan de la cena y crean estas divisiones. Y era importante aclarar cuál era el asunto, porque estaban estas facciones tomándose, entre comillas, el control. Usted lo puede ver en otros pasajes. Y una familia, los de Cloé, le habían informado, tal vez a través de carta. El apóstol estaba en la ciudad de Éfeso, otra ciudad importante del borde del Mediterráneo. Estaba distante, entonces él manda esta carta porque tiene que corregir estas situaciones difíciles. Porque había gente, entendiéndolo así, que no era cristiana, que estaba participando en la iglesia y estaba dividiendo en facciones la congregación. ¿Y cuál era el problema que se nos expone aquí? Es bastante sencillo en los primeros versículos, porque había un problema, porque cuando se reunían a consagrar y a comer y participar del pan y del vino, dice, eso que están haciendo ustedes no es comer la Santa Cena, no es participar de la comunión. Y lo dice en el versículo 21, dice, porque al comer, mire lo que sucedía, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mire la situación compleja que tiene que poner orden. La congregación se reunía, por supuesto, como bien lo sabemos por otros antecedentes en el libro de Hechos, el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y aparentemente todos los textos, sobre todo del Nuevo Testamento, nos dan a entender que semana a semana, todos los domingos se participaba de la cena. Era la reunión, ¿no es cierto?, la congregación, pero además se participaba de la cena. Y en vez de muchos comer en su casa, llegar desayunados o almorzados, no iban almorzados y al final, como tenían hambre, empezaban a comer el pan y aparentemente era una buena provisión de pan. Tenemos que pensarlo así respecto al contexto, porque el que tenía hambre se iba saciado, no con el pedacito aquí que nosotros le damos minúsculo de pan, un pellizquito de pan, con eso nadie va a quedar satisfecho de hambre. Y para embriagarse, como lo presenta en el versículo 21, nos da a entender que no era tampoco un sorbito pequeño en una copita de un dedal, que es la que generalmente ofrecemos. En algunas iglesias hasta el día de hoy se mantiene la razón, ¿no es cierto?, de pasar una copa, literalmente una copa, un cáliz grande, se pasa entre los que comparten esa cena. Acá lo hacemos separado, tal vez por motivo higiénico o para dar una alícuota un poquito a cada uno. Pero realmente lo que vemos acá a través del versículo 21 es que la gente iba a alimentarse
iba a tomar desayuno o a almorzar o a tomar once, no sé en qué horario se juntaran. Pero iban a comer, definitivamente iban con hambre y esperaban el momento para comer, y algunos llegaban al extremo, lamentable, por lo cual es informado él, de que se embriagaban, ¿ya? Decimos aquí en Chile, estaban arriba de la pelota cuando estaban en la reunión, ¿ya? Se entiende ese chilenismo, por supuesto. Entonces había esta división interna, y en el versículo 22 él pregunta: ¿acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿Por qué están haciendo esto?, le está preguntando. ¿Por qué están esperando el momento de la cena para comer? ¿Acaso no tienen en su casa comida? Es fuerte lo que él está planteando, porque está justamente haciendo un menosprecio a la cena, a la actividad comunitaria, al compartir, al entender lo que hay detrás de justamente la Santa Cena. Y ahí les pregunta de una manera retórica nuevamente: ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Mire esta última parte de esta pregunta. Tal vez habían hermanos, probablemente, que efectivamente no tenían mucho que comer, que a lo mejor eran de extracción más pobre, que eventualmente, por esa necesidad, claro, su única comida a lo mejor el día domingo habrá sido lo que comieran y lo que compartieran en la comunión, en la cena. Entonces, personas que tenían casa, que a lo mejor tenían más recursos, a propósito no comían, no tomaban desayuno, lo que se fuere, y llegaban a comer a la comunión. Y el que no tenía realmente, el pobre y el que no tenía mucho, que a lo mejor su única comida de ese día iba a ser la comunión, lo dejaban sin comer, porque se adelantaban. El primero que llegaba era, ¿no es cierto?, eran winner, como decimos también. El primero que llegaba comía el pan, que estaba expuesto, estaba puesto a lo mejor en alguna parte de donde se congregaban, y llegaban y sacaban y comían. Eso es lo que estaba sucediendo, y no estaban, y estaban más bien menospreciando la iglesia de Dios. Y aquí tenemos el primer comentario respecto a nuestra participación de esta iglesia, no la de Corinto, con respecto a la cena. Y creo que tenemos que corregir rápidamente este error, porque es un error básico, el error que está exponiendo aquí. Porque muchos niños, y lo vamos a decir así con todas sus letras, tal vez ellos por desconocimiento comen de la cena, participan de la cena, les damos el pancito, porque si usted los ve, ¿no es cierto?, andan corriendo, andan jugando y llegan aquí y quieren y tienen hambre. Y ven que todos toman una copita y ellos también quieren. Pero lamentablemente, y tengo que decirlo con todas sus letras, ese error que se estaba cometiendo allá en Corinto, tal vez nosotros lo estamos reproduciendo sin quererlo, o sin tomarle el peso que nos va a decir al final de las consecuencias que tiene tomar la cena indignamente. Entonces, el primer remedial que tenemos que hacer es que no podemos darle a nuestros niños, lamentablemente, hacerlos partícipes de la cena del Señor si ellos no entienden correctamente lo que se está haciendo. Y si tienen hambre, y si alguno de nosotros también tiene sed, entonces ahí hay agua para que se sirva. Y si el niño tiene hambre, tráigale más pan de la casa. Otro pan, otra bebida, otro dulce. Aquí les damos un montón de dulces, arriba tienen dulces para comer. Pero no les hagamos participar por el riesgo que nos está diciendo este mismo pasaje al final, que estamos comiendo juicio si no lo hacemos correctamente. Ahora, para poder dimensionar un poquito la celebración misma, ¿por qué comemos el pan? ¿Por qué comemos la cena? Tenemos que analizar qué es lo que Jesús indicó cuando la celebró por primera vez. Y qué es lo que nos dice el apóstol en los versículos que no leí, 23 al 26, donde usted lo tiene en la Biblia. Vamos a ir analizando. No nos leí esta vez porque todos los domingos cuando participamos en la cena yo vuelvo a leerlo y lo voy a leer más rato cuando la comamos. Pero usted ya a esta altura debería sabérselos de memoria, versículos 23 al 26, que instituyen la cena. Y vamos a analizar más bien lo que el apóstol expone. Él en el versículo 23, él parte diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él parte con una frase que es el legado apostólico, el trabajo apostólico, la encomendación que recibió él y todos los apóstoles de parte de Jesús. Él recibió del Señor, él recibió de Jesús lo que él tenía que enseñar. Y esto es muy importante porque lo que estamos haciendo también es una cadena, si lo quiere mirar en la historia,
de una consecutiva entrega de información, de una consecutiva entrega de una obra, de una ceremonia que se hacía desde que Cristo la hizo por primera vez, comiendo con sus apóstoles el día que murió, la noche que fue entregado. Ahora el apóstol Pablo, usted dirá, no estuvo ahí. ¿Él cómo sabe? ¿Por qué puede citar las palabras textuales de Jesús? Bueno, porque el Señor lo llamó a ser un apóstol. Porque el Señor mismo, Jesús mismo se le presentó y le enseñó tantas cosas que aún dice que fue al tercer cielo y que hay cosas que ni siquiera puede comentar de lo que vio. También tuvo contacto con los apóstoles. Conoció a Pedro, conoció a Santiago, conoció a Juan. Hay relatos de eso en su Biblia para que los analices si el día de mañana quiere aprender. Pero él conocía perfectamente la institución de la Cena del Señor. Tenemos que pensar que desde que Cristo lo hizo, a esta altura han pasado 20 o tal vez 30 años desde que Jesús murió y se seguía haciendo como una cadena, le insisto, instruido o instituido por los apóstoles, porque esa es la instrucción, para eso estaban ellos, para enseñar las palabras de Jesús, para enseñar lo que ellos tenían que recordar, las palabras de Jesús y la enseñanza de Jesús y ponerlas por práctica en todas las iglesias. Entonces, por esa capacidad dada por el mismo Cristo, entonces que Él puede decir, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. ¿Y qué es lo que enseña el apóstol? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y ahí empieza a citar exactamente las mismas palabras que usted puede recorrer en todos los capítulos de los evangelios que nos muestran la institución también y la celebración de la cena pascual, y que podríamos resumir, no lo voy a leer de nuevo, lo vamos a volver a leer después cuando lo tomemos, pero que podemos resumir en 3 cosas esenciales que representan el pan y el vino, y eso tenemos que analizarlo. ¿Qué cosas nos enseña este pasaje y qué cosas es lo que tenemos que entender que simbolizan en la cena? Bueno, lo primero es que rememoramos su muerte sacrificial. ¿Por qué es pan y vino? ¿Por qué esos elementos? ¿Qué representa? Lo dice Jesús, lo dice el apóstol. El vino representa ¿qué? Sangre. El pan representa su cuerpo. Es los 2 elementos que fueron expuestos en la cruz. El cuerpo de Jesús fue golpeado. El cuerpo de Jesús fue descoyuntado en la muerte en la cruz. Y fue herido tanto por la corona de espinas, por los latigazos, y finalmente, como incluso una prueba vital, fue traspasado por una lanza, de lo cual salió agua y sangre, según la versión de Juan, que estaba ahí presente en el momento en que fue lanceteado su costado. Por lo tanto, el pan y el vino representan su cuerpo. Por eso es que dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Es el símil de las 2 cosas que son simbólicamente representan lo que él vivió. Experimentó un dolor corporal, un debilitamiento corporal, y fue vaciada su sangre. Fue destruido su cuerpo, fue dañado su elemento más vital, que es la sangre, como lo hemos revisado en otras ocasiones. Y si bien en la iglesia históricamente muchas confusiones hubo por este simbolismo, que es claro, porque como usted bien sabe, la Iglesia Católica se cree en la transubstanciación, no sé si conoce ese concepto. Es decir, la Iglesia Católica piensa que el pan, cuando se lo lleva y se bendice, se transforma literalmente en el cuerpo de Jesús. Un cambio de esencia. Usted dice es pan, pero lo que estoy comiendo es una carne humana. Eso no ocurre y sabemos que no podemos entenderlo así. Pero la Iglesia Católica Romana, y una de las cosas que muestra la historia, que cuando Martín Lutero realiza su primera comunión, su primera cena, siendo ya sacerdote investido católico, él no pudo hacer la Santa Cena. Es increíble que no pudo hacer la Santa Cena porque dijo, tengo en mis manos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y fueron a verlo sus familiares como, ¿no es cierto?, su primera así como uno tiene su primera operación, era su primera celebración de cena, y él no pudo decir las palabras, porque decía, no puedo yo, indigno, tomar el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso es lo que piensa hasta el día de hoy, equivocadamente creo yo, la Iglesia Católica. Pero después los reformadores protestantes analizaron esto mismo porque era algo de tradición que ellos habían recibido, pero leyendo la palabra decían esto no puede ser literalmente el
cuerpo y la sangre. Tiene que ser un símbolo. Y aún Lutero todavía defendía esto de que dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, el texto. Él pensaba que había alguna forma en que Jesús se hacía presente en el momento de la Santa Cena, que espiritualmente estaba ahí poseyendo el rito para poder entregarnos algo realmente que no es así, que es un símbolo, que no es una realidad física ni espiritual traspasada. Pero todo esto lo digo, me hago un pequeño recorrido histórico porque son las cosas que tenemos que mencionar para entender correctamente lo que estamos haciendo. Nosotros estamos simbolizando, sí, la muerte sacrificial. Conmemoramos lo que Jesús pasó por nosotros. Y nos da pena y nos dolemos y volvemos a decir, ¿qué le costó tanto? Que su propia vida, sus propios dolores, el propio perder su sangre. Eso es algo que debemos sentirlo, debemos conocerlo y entenderlo, que cuando estamos cenando, cuando está comiendo, tiene que pensar en el sacrificio que Jesús hizo. Segundo aspecto que nos muestra la Santa Cena. Y es el aspecto de que esperamos su segunda venida. Hay una promesa acá en las palabras de Jesús y las palabras que el apóstol expresa. Le voy a leer para que lo entendamos. Lo que el apóstol, cuando repite las palabras de Jesús, incluye en esto. Dice, versículo 23 y 24, perdón, hasta el 25. Dice en el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta última frase es la que se relaciona con este segundo punto que le estoy explicando. El segundo punto que nos muestra este simbolismo de la Santa Cena es efectivamente que estamos recordando de manera muy gráfica que hay una esperanza para nosotros el día de mañana. Jesús lo dice de otra manera en los pasajes de Marcos 14:25, Mateo 26:29, Lucas 22:16. Después se lo dejo para que lo revise. Él dice, ya no beberé más de este fruto de la vida hasta cuando lo beba en el reino. Jesús está anticipando que algún día, y mire lo grande de esto, algún día físicamente, vamos a comer pan y vino con Él. Usted me podría decir, ¿cómo está tan seguro de que eso va a ser así? Que no va a ser un vino, ¿no es cierto?, medio, digamos, extraterrestre o algo así, medio místico. Recuerde que Jesús resucitó físicamente. Jesús fue ascendido al cielo en un cuerpo humano. El cuerpo de Jesús era diferente al de nosotros. Ya no se enferma, ya no obedece a las leyes de la gravitación. Podía ascender, podía aparecer en una pieza con las ventanas y las puertas cerradas. Tiene características, su cuerpo diferente al nuestro cuerpo físico. Pero es un cuerpo físico, es un cuerpo material. De hecho, por eso Él, cuando resucita, puede comer con sus discípulos. Puede cocinar un pan, puede cocinar un pez ahí a la orilla de la playa y comerlo junto con sus discípulos. Él tiene un cuerpo físico, Él ascendió en un cuerpo físico. Y nosotros, adivinen qué vamos a resucitar. No vamos a ser fantasmas, no vamos a ser ángeles así como una silueta. No, nosotros vamos a volver a tener este cuerpo, pero mejorado, por cierto. Sin sobrepeso, con pelo, bueno, no sé. Eso lo podemos dejar para la duda, pero vamos a resucitar en cuerpos físicos. El apóstol en la misma carta de 1 Corintios, capítulo 15, al final usted puede leer que habla de que vamos a tener cuerpos espirituales o cuerpos celestiales, incorruptibles, que va a ser diferente en nuestra naturaleza. Pero cuando Jesús dice, yo no voy a comer más de este fruto de la vida hasta cuando lo coma en el reino, es porque literalmente vamos a cenar con Él, vamos a comer. Va a haber un compartir que va a ser tan grato, tan hermoso, porque va a ser una realidad totalmente diferente a la nuestra. No va a ser una cena
rapidita, va a ser eterna, en el sentido que la vamos a disfrutar completamente con nuestro Señor Jesús para siempre. Y por eso cuando coma el pan, y a eso vamos, tenemos que pensar en ese futuro. Tenemos que pensar en que algún día este mismo pan lo va a estar comiendo en el cielo. Es la promesa de la vida eterna, contenida también en el sacrificio de Jesús. Así que si el vino está malo y el pan está malo, no importa, porque en el cielo vamos a comer uno mejor, ¿ya? O si es poquito, porque es un pedacito, ya le decía. Tenemos que asociarnos a todas estas ideas porque la palabra las explica así, que las voy a comer nuevas, una realidad nueva, un vino nuevo, un pan diferente. Pero va a ser material, va a ser físico y va a ser con Jesús, al lado de Jesús. ¿Cuánto anhelamos de haber, muchas veces decimos, pucha, me habría gustado vivir en esa antigüedad, en esos tiempos, haber caminado con Jesús, haberlo escuchado? Pero no se preocupe porque hay promesas de que lo vamos a ver, que va a estar con Él, que le va a poder preguntar, que le va a poder hablar, que va a poder acompañarlo, va a poder cenar con Él. ¡Qué privilegio más grande! A veces llamamos privilegio cuando nos llaman, o a los alumnos cuando sacan buen puntaje en la PSU, en la PAE o en la prueba de aptitud en mi tiempo, de invitarlo con el presidente a cenar, a tomar un desayuno. Pero estamos invitados por el Señor Jesús a cenar el día de mañana en el cielo. Y cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, estamos recordando este evento que va a suceder en el futuro y que nos llena también de esperanza. Tercer aspecto, y creo que este es el más importante y nos vamos a tener un poquito más a analizarlo. El aspecto del nuevo pacto. Mire, en todos los relatos evangélicos, en todas las partes donde Jesús muestra la cena, ya le hice la cita, y en este mismo texto del apóstol Pablo, él pone una frase que parece mínima, que parece insignificante. Dice, esta es la copa, o esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y muchas veces la leemos y la pasamos por alto. ¿Qué será eso? Ay, algo más ahí que está escrito. Pero créame que le voy a explicar que esto tiene gran importancia. Y es tal vez el punto más importante, si nunca lo había visto así, es el punto más importante porque tenemos que recordar correctamente la cena y comerla con gratitud. Es lo más importante, porque el nuevo pacto tiene que ver con la relación que hay entre Dios y los hombres. Mire, hace poquito en el seminario nos tocó un mes, más o menos, de estudio, casi 2 meses en realidad, de estudio del tema de los pactos en la Biblia. Yo no sé si usted sabía, pero Dios siempre se ha relacionado con el hombre a través de pactos. Toda la Biblia nos habla de pactos. Dios hizo un pacto con Adán, aunque no dice explícitamente la palabra pacto, pero le dijo, mira, el día que comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, que está en el medio del huerto, vas a morir. Eso es un pacto, le está revelando una orden positiva que tiene que cumplir porque si no hay consecuencias. ¿Ya? Tenemos después toda la vida de Abraham, toda la vida de Moisés, que está Dios constantemente relacionándose con el pueblo de Israel a través de pactos, a través de alianza, de establecerle obediencia para recibir un beneficio. Así funciona y así funcionó siempre Dios con la humanidad. De alguna manera en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento tenemos una y otra vez pactos, leyes positivas que tenía que obedecer. Si obedecías ibas a tener una bendición, si obedecías ibas a tener una ganancia. Y tenemos hasta el día de hoy los mandamientos que nos hablan de lo mismo. El mandamiento que más cuesta a mis hijos retener, ya desde ayer nada. Pero el mandamiento era, acuérdense que tiene promesa, por eso se lo cito. El 4º mandamiento, el 5º mandamiento, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean largos sobre la tierra. Ahí hay una promesa, es un tipo de pacto. Cada vez que Dios da una orden, y la daba claramente en el Antiguo Testamento, era asociado a una obediencia y esa obediencia producía un resultado. Así Dios se relacionó con el hombre extensamente por toda la historia de la humanidad. Por eso vemos en el Antiguo Testamento prácticamente el resumen era, haz esto y vivirás. Cumple esto y te voy a bendecir. Abraham, sale de tu tierra y te voy a hacer una gran nación. David, yo te voy a dar hijos, te voy a dar simiente nueva.
y a Moisés: cuida a este pueblo, dirígele a la tierra prometida. Hay tantos pactos que van: haz esto y vivirás, haz esto y vas a recibir lo otro. Pero ¿por qué fracasó el pueblo de Israel? ¿Por qué fracasó el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto? ¿Cuál era el problema? Y a veces leemos las hojas del Antiguo Testamento y decimos: ¿cómo el pueblo de Israel fue tan porfiado? ¿Cómo el pueblo de Israel fue tan absolutamente idólatra? Que salía de una condición de esclavitud, Dios lo saca con brazo fuerte, lo cruza por el Mar Rojo, y lo primero que hacen cuando reciben la ley es hacer un becerro de oro y empezar a adorar a otros dioses. ¿Por qué vuelven al pasado? ¿Por qué Dios les da la tierra prometida y empiezan a mezclarse con las diosas o dioses de ahí? Con Moloch, con Astarte, etcétera, y le hacen, ¿no es cierto?, ofrendas. Y aún matan a sus hijos, ofrendas a sus hijos, cosa que Dios no le había mandado, a otros dioses. ¿Por qué el pueblo de Israel es tan porfiado? ¿Por qué todas las generaciones vemos que no cumplen las ordenanzas de Dios? No son obedientes. Porque eso se ve en todo el Antiguo Testamento, y aún así Dios es fiel y los perdona y los lleva a sus promesas. El problema del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, era que la ley no estaba dentro de ellos, estaba externo a ellos. Por eso que Dios tenía que remediar esto, tenía que solucionarlo. ¿Y cómo lo hace? Dando una promesa de un nuevo pacto. Es lo que leyó mi esposa al principio de la reunión, y lo voy a volver a leer. Porque esta promesa es la que se cumple cuando Jesús muere, cuando Él se sacrifica en la cruz, inaugura un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste este nuevo pacto? Y es lo mejor que Dios nos ha dado, un nuevo pacto que cambia nuestro interior. Lo voy a leer de nuevo en el profeta Jeremías, capítulo 31, del 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con nosotros que somos su pueblo y su iglesia. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos no cumplieron la parte del pacto. Ellos solemnemente a los pies del Sinaí se comprometieron de cumplir todos los mandamientos. Lea ese pasaje, Éxodo capítulo 19, 20, 21. Ellos se aterran al ver el cerro tronando, ver la presencia de Dios, una voz que parecía como un estruendo, y aún le dicen que Dios no hable con nosotros porque vamos a morir. Y después que Moisés les lee los 10 mandamientos, ellos solemnemente dicen: vamos a cumplir todo esto, y por nuestras generaciones. Y lo que más vemos que en el Antiguo Testamento es que ellos no cumplen su pacto. Ellos invalidaron el pacto. Aunque dice: yo fui un marido para ellos. Un marido como alguien, ¿no es cierto?, fiel, que cumple su parte del acuerdo matrimonial. Dice Jehová: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley, este es el nuevo pacto, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué bueno. ¿Por qué el pueblo de Israel no cumplía el pacto? Porque está la naturaleza pecadora en ellos, y también estaba en nosotros antes de conocer a Jesús, antes de que Dios viniera a nuestra vida. Una naturaleza tan mala, tan pecaminosa, que nos obligaba a seguir pecando. Éramos esclavos del pecado, no teníamos control. Y aunque usted lo quiera negar, aunque usted diga: no, si yo era más o menos bueno, no era tan malo como el vecino, como el amigo, como el de más allá. Teníamos más bien la naturaleza pecadora, traída de Adán, que nos llevaba esclavos del pecado, a no salir. La ley la conocíamos, sabíamos lo bueno y lo malo, igual que Israel. Estaba escrita en piedra, la llevaban a todas partes, la llevaban dentro del tabernáculo, llevaban las leyes, las tablas de la ley escritas, y se las sabían de memoria, pero no las podían cumplir. ¿Y qué necesitaba? Que Dios hiciera un nuevo pacto, una nueva manera de relacionarse. Ahora Dios viene y pone esa ley, no externamente, sino la pone en su corazón, la pone en su mente. ¿Para qué? Para que ahora la pueda cumplir. Le cambia los deseos, le cambia el pensamiento, le cambia la forma de hacer las cosas. Es todo nuevo, es todo diferente. Entonces ahora no es: haz esto y vas a vivir. Ahora es: vive primero.
Nace de nuevo y ahora vas a cumplir, ahora lo vas a hacer. Es un cambio del paradigma más importante de todo humano, que es ser esclavo y estar condenado por la esclavitud del pecado. Ahora Él nos promete cambiar nuestro interior, desde dentro, no de leyes externas que me fuerzan a regañadientes a obedecer. Ahora yo lo voy a hacer porque Dios me da vida espiritual, porque Él pone, en palabras de 1 de Pedro, Él pone una simiente incorruptible dentro de mí, Él pone vida espiritual dentro de mí, Él se hace parte de mi vida a través del Espíritu Santo y entonces cambian mis deseos, lo que yo quiero de la vida ya no es lo mismo. Y si eso ocurrió, y si eso ocurrió con los que se bautizaron, por eso se bautizaron, ocurre hoy día en medio de la iglesia, es porque en el fondo entonces recibimos un nuevo pacto. Estamos en ese nuevo pacto, que es un pacto de gracia, de perdón. Por eso dice al final, y no me acordaré, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Porque Cristo paga por nuestros pecados, porque Él hace lo que nosotros no podíamos hacer, limpiarnos por nosotros mismos. Y esto, le insisto, es lo más grande que tenemos. Mire, nosotros no podemos hacer nada contra el pecado, aunque suene difícil de asumir. Las personas no pueden salir de sus adicciones, no pueden salir de ningún pecado, nada. Por más esfuerzo que le pongamos, por más tratamiento, a veces o ayudamos con medicamentos, los médicos sí, hacemos algún esfuerzo, con psiquiatras o con pastillas, en adicciones fuertes. Pero los únicos testimonios de personas que salen de una determinada adicción o de cualquier pecado, ya generalícelo, es por medio del nuevo nacimiento, es por Cristo. Y tenemos que entenderlo así y recibirlo así. Y si vamos a venir a la mesa en un instante más, es para realmente hacerlo con esa convicción de agradecimiento. Yo recibí el perdón de mis pecados, yo recibí un nuevo pacto, yo estoy en un nuevo trato con Dios, que me dio vida espiritual para obedecer sus leyes, para que desde el interior de mi corazón brote el agradecimiento y la obediencia que antes no tenía. Y por eso es importante, porque eso nos hace miembros de la familia espiritual, eso realmente nos da ciudadanía del cielo y nos da las promesas de la vida eterna. Y antes de comer vamos a tener que mirar por qué entonces solamente algunos lo pueden hacer. Y ahí viene la parte final de este estudio o de esta prédica. Porque los versículos finales, Él dice que hay personas que no están recibiendo la cena dignamente. Lo dice negativo, lo dice indignamente. Que no pueden entonces comer porque no disciernen el cuerpo y la sangre de Cristo. No entienden lo que están comiendo. Lo hacían por glotonería, lo hacían porque querían emborracharse. No entendían nada que esto es el resumen de lo que Cristo hizo por nosotros. Es un privilegio participar de la cena cuando yo la entiendo, cuando yo sé lo que estoy haciendo. Pero no la puede tomar indignamente. Por eso que el texto, los últimos versículos que le leí, usa una vez más probarnos, que tiene que discernir, que tenemos que examinarnos antes de ir y tomarlo livianamente. Tenemos que analizar profundamente, entiendo lo de Cristo, entiendo lo que hizo por mí, creo que estoy incluido en ese nuevo pacto, soy parte de su pueblo. Porque si no la toma indignamente, ¿y sabe cuál es el problema de tomarla indignamente? Y es la advertencia que hace Pablo acá en la carta, es que si la come indignamente, dice que está comiendo juicio, porque está recibiendo la maldición de Jesús, de ser culpable de la sangre de un inocente. Es lo que vemos cuando el pueblo de Israel, cuando estaban en el pretorio romano y sale Pilato y les pide, ¿no es cierto?, ¿qué quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos insisten, Barrabás, ¿y qué hago con el otro? Crucifícale. Pero yo no encuentro nada en él. No es razón para matarlo. ¿Qué vamos a hacer? Crucifícale, crucifícale. Y él se lava las manos, Pilato, y él le dice, ¿qué hacemos? No, que la sangre de este justo caiga sobre nosotros, dice el pueblo. Ellos se hicieron culpables y responsables de la muerte de un inocente. Y si usted come y bebe, como lo dice el apóstol acá, sin discernir y sin examinarse, lo que estamos haciendo se está haciendo responsable también y se está haciendo culpable de la muerte de Cristo. Entonces la muerte de Cristo ya no lo beneficia, ya él se transforma en un juicio condenatorio. Por eso es sensible el tema y por eso tiene que tener claridad.
Y muchos se estaban enfermando en la iglesia en Corinto, eso es lo que dice el texto. Y muchos estaban cayendo enfermos al punto de morir. Y el apóstol dice, esas muertes, esas enfermedades, es porque están violando este principio. No cenan dignamente. No están entendiendo lo que están haciendo. Están comiendo juicio, están comiendo maldición. Le está llegando la justicia de Dios anticipadamente. Por eso el versículo dice, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor. El Señor hace justicia a la sangre de su Hijo cuando se pisotea, cuando se vulnera, cuando no la consideran. Entonces yo no quiero que en esta iglesia más hagamos equivocadamente esta ceremonia, este símbolo. Porque es importante que lo hagamos bien, que lo recibamos si somos parte del nuevo pacto. Pero si usted se mira y si realmente dice, no tengo ninguna relación con Cristo, Cristo no está en mi vida, Dios no me ha cambiado desde adentro, ya no sigo haciendo las mismas tonteras y no cambio y adentro no está el Espíritu Santo, no tome de la cena. Sencillamente. Aún hay una palabra que quiero aclarar también en el texto cuando habla de indignidad o indigno. Aparece 2 veces en el texto, en la parte final de 1 Corintios. Porque hay muchas iglesias que interpretan eso de comer indignamente la cena como que si yo he pecado, si yo pequé en la semana, si yo pequé el día de ayer, entonces no puedo recibir la cena. Quiero aclarar ese malentendido porque se usa mucho. Revísese, examínese. Claro, el texto dice eso, pero no lo dice para saber cuántos pecados hizo el día de ayer o el día de hoy. ¿Ya? Porque es muy difícil que llegue sin pecado. De hecho, a lo mejor hoy día llegó y miró a la hermana feo y ya pensó mal de ella y ya pecó, entonces ya no se descarta para tomar la cena. No es eso. El cenar indignamente o comer indignamente es sin discernir, sin entender, sin ser parte del pueblo de Dios. Usted no puede comer esto si no es parte de este pueblo que ha nacido de nuevo y que tiene este nuevo pacto dentro de su ser. No tiene que ver con el pecado, porque si no todos estaríamos descalificados. Nadie podría comer del cuerpo y la sangre, porque todos hemos pecado. Entonces lo que sí nos llama claramente es a revisarnos, a tomar conciencia profunda, a enseñar a otros que no lo tome, porque si lo toma incorrectamente está comiendo juicio. Dios le va a responsabilizar de sus actos, claramente, eso lo dice muchas veces la Biblia. Y especialmente en celebrar esto sin entender y sin discernir lo que se está haciendo. Y finalmente, el texto termina, versículo 34, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol promete una visita correctiva, dura, difícil tal vez, porque había más de estas de la cena que estaban mal hechas. Y yo le quiero decir, como iglesia queremos crecer, vamos a presentar un momento más los grupos en casa, tenemos muchos desafíos por delante, como la construcción del templo. Pero si nosotros no mejoramos esto que es esencial, nuestras prácticas más básicas de la Santa Cena, del bautismo, no mejoramos, no queremos que venga el apóstol Pablo, no lo va a venir tampoco a corregirnos, pero de nosotros mismos tiene que venir este deseo de corregir y de hacer mejor las cosas, de entender por qué estamos aquí, para qué hacemos lo que hacemos. Y todo debe estar alineado en la palabra. No puede correr con colores propios, no puede ponerse creativo con Dios, inventar algo más. Por ahí un predicador dijo que la Santa Cena se podía tomar con Coca-Cola y con una hamburguesa, que era lo mismo. Nos da lo mismo porque representa el cuerpo y la sangre y listo, se acabó la discusión. Hay cosas que no puedo inventar, que ya están hechas, ya están dichas. ¿Y por qué tenemos que revisar nuestra comunión? ¿Por qué tenemos que revisar todos estos aspectos? Porque queremos ser una iglesia correcta, una iglesia sana. Porque adivina a quién va a venir a buscar. Va a venir a buscar a los que son de Él, a los que hacen las cosas bien. Él va a venir a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, dice Efesios. Porque eso es lo que pagó, imagínense, pensemos así. Si yo pago un alto precio por un producto, yo quiero que ese producto salga como yo lo quiero, como dice la propaganda. Jesús pagó con su propia sangre por todos nosotros, tanto individualmente como colectivamente, como iglesia. Pagó por nosotros un alto precio, dio su vida.
demasiado caro. Ni yo lo valgo. Nadie vale eso. Ninguno vale lo que Jesús hizo por nosotros. Pero Él lo hizo por amor. Y lo hizo porque quiere que nosotros seamos diferentes al resto. Seamos un pueblo diferente, un pueblo especial. Y quiere volver a rescatarnos, quiere volver a llevarnos al cielo por esa razón, santos y sin mancha, ni cosa semejante. Entonces tenemos que cuidar de nosotros mismos, tenemos que autodisciplinarnos. Yo le decía, ya no va a venir el apóstol Pablo a corregirnos como prometió, visita ahí, pero tenemos su palabra, tenemos los escritos de los apóstoles que nos guían, que nos corrigen. Y si hay cosas que lo estamos haciendo mal, tenemos que mejorar, en todo sentido, personal y colectivamente. Y este retiro ha servido para eso, insisto, para que revisemos lo que estamos haciendo. Creo que muchas veces tomamos la cena indignamente, algunos, pero ya no queremos hacerlo de esa manera. Y aún por los niños, que a lo mejor uno dice son inocentes, no entienden nada. Pero no queremos seguir este ejemplo. Para eso está puesto este ejemplo, para remecernos y para corregir lo que mal hacemos. Así que Dios nos ayude en esto. Y le voy a pedir a mi hermano Esteban si puede acompañarnos con una melodía mientras reflexionamos y cantamos, porque vamos a pasar inmediatamente a realizar la Santa Cena. Y lo vamos a hacer de una manera diferente esta vez, ¿sí? Tomando en consideración lo que acabamos de leer. Y quiero que meditemos y oremos y tomemos un tiempo en silencio mientras escuchamos una canción para que analicemos esto que hemos mencionado, estos tres aspectos que nos muestra la Santa Cena. Y es que esperamos su segunda venida, es que representa o conmemoramos su muerte, su cuerpo y su sangre, y que somos participantes de un nuevo pacto. Esas tres cosas que al menos las reciba y que las revise en su vida. Entiendo su muerte, entiendo las razones de su sacrificio, tengo la esperanza puesta en comer con Él nuevamente, y soy participante de un nuevo pacto. Si usted es parte de ese nuevo pacto, entonces puede venir, va a poder comer. Pero si tiene dudas, si tiene algunas, todavía no lo entiende del todo, mejor absténgase por razón de que juicio come y bebe para sí. Así que vamos a cantar y voy a pedirle a mi hermano Mel con mi hermana Lady si nos pueden ayudar a repartir y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer hoy día. Mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna mía.